y fue el paro nacional del 2019. Entonces, en ese paro yo estaba en cuarto semestre. Entonces, yo fui como otro guagua más, tercer semestre de medicina, recién iniciando ahí la carrera, a apoyar en lo que sea, a tirarles el bicarbonato con agua para contrarrestar el ácido de los lacrimógenos a la gente, o la leche, nada más. No, esa era nuestra labor. Y claro, quienes llamaron a esa contribución muy, muy, muy linda de todos los estudiantes de medicina, que fuimos un ícono a nivel, porque claro, a nivel regional se estaban dando esta que muchos le llaman la primavera latinoamericana, que muchos países estaban revelando. Pasaba Bolivia, pasaba Chile, pasaba Colombia. En el 2019 fue un momento a finales del 2019 muy, digamos, de rompimiento de ese status quo, de eso que ya estaba establecido, y la gente se estaba revelando a eso porque no eran condiciones justas de vivir. Entonces, claro, en función de eso es que ahí los compas de medicina, los que en ese momento eran la asociación, bueno, ahí sí puedo decir que sí se portaron pilas los que en ese momento eran la ASO, y convocaron a esto. Entonces ahí fui, palpé, digamos, por primera vez en mi vida como era un paro así de heavy, pero en el paro del 2022 me cogió ahora yo siendo el representante estudiantil, ¿no? Ahora yo ya estaba en octavo semestre. Y ahora yo era el presidente, pues. Entonces, si yo no convocaba, nadie convocaba. Y era de la central, pues, que es la universidad que está con el pueblo. Entonces, en ese momento convocamos, organizamos para hacer las brigadas. Un montón de gente que se inscribió. Todos los compas y el agradecimiento igual, porque es algo que ya está intrínseco, ¿no? En la carrera médica, que es servir a la gente, ¿no? Y al final no importan tampoco ideologías. Mucho había gente que era fan de Lazo. Pero estaba ahí, en el paro, atendiendo a los compas indígenas y a los compas policías, seguramente también, si alguno queda herido, aunque no es que hayan sido mayoría eso. Por eso, porque el médico no ve ninguna bandera, el médico ve a un ser humano y un ser humano merece vivir. Entonces, claro, voy y comenzamos a hacer las brigadas, ya íbamos por el tercer, cuarto día de las brigadas, pero todavía no había paro, digamos, en Quito como tal. El paro inició cerrando las vías de las provincias periféricas, ¿sí? Así es. Pero en Quito, quienes iniciamos el paro, y ahí, claro, yo jugué, digamos, a doble banda, porque, por un lado, y me criticaban mucho eso, ¿no? Porque decían, una docente, era directa. Uy, bueno, la directora de carrera es la verdad. La directora de carrera de medicina, que le estimo. Ahora, en ese momento no. Pero claro, la directora de carrera de medicina de la central en ese momento decía, me mandó un mensaje así larguísimo, y como que, Pablo, vamos a prescindir de ti en las brigadas médicas que ellos no organizaron. O sea, como que se tomaron las brigadas y dijeron, esto es ahora de la central y punto, las brigadas que nosotros organizamos. Pero bueno. Vamos a prescindir de ti en las brigadas porque, como tú sabes, en un conflicto en África, por ejemplo, donde está una guerra, no puede ir el de la Cruz Roja con una metralleta y al mismo tiempo con con el botiquín para salvar a la gente. O sea, no puede ser parte del conflicto. Porque, claro, yo tenía una posición política clara y era obviamente del lado de la gente, del pueblo. Entonces me dice eso y yo le dije, verdad, doctora, las brigadas nunca han sido ni de la universidad. Ustedes al inicio ni creían que este paro iba a ser lo más grande como está siendo ahora. Así que nada, yo seguiré en nuestras brigadas que no tienen nada que ver con sus brigadas. Pero luego al final ya logramos articular. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque, claro, yo jugaba, digamos, a doble banda, haciendo alusión que estaba bien lo que dice ella, que no estoy de acuerdo. Porque nosotros, mientras organizábamos las brigadas, también yo estaba organizando el paro de estudiantes con los otros compañeros. Porque la primera manifestación que se dio aquí se dio al frente de la Universidad Central con los compas de la Faxol. Qué chistoso. Primera vez en la historia, yo creo que comenzó esa paralización, digamos, desde medicina y comunicación social. Comunicación social siempre es una facultad muy política, ¿no? Que siempre está pero medicina siempre está un poquito más desconectada. Entonces, pero chistoso, no salió de ciencias políticas ni de derecho, sino salió ahí de las dos facultades. Y claro, se sumaron mucho más compas y todo, de derecho y todo, y se armó. Y al final, yo me quedé loco, porque yo miraba atrás, ¿no es cierto? Cuando ya estábamos avanzando, ahí era una cosa que no tenía fin, o sea, era larguísimo, toda la gente se unió porque era la primera marcha en Quito desde que se anunció el paro nacional. Y claro, y comenzaron los infiltrados, ¿no? Porque los policías tienen unas tácticas muy, muy buenas ahí en ese sentido, bueno, buenas para el mal. Te empujan, por ejemplo, para que te caigas encima del otro cuando ya te están espantando y están persiguiéndote, entonces ahí te atrapan al más cojudo, ¿no? Al que se cae, o por ejemplo, ellos mismos dinamitan cosas, hacen explotar cosas. ¿Para qué? Para justificar la represión. Entonces, como que la gente está tranquila, mandándose a la miércoles, no sé cuántito, y luego ellos detonan, ¿cierto? Algo. Es como que, ¡ay, nos atacaron! Denle con todo. Y ahí se avanzan y nos sacan el aire. Entonces, ahí es lo que dije, ok, porque ahí primero fue el paro de estudiantes. Y dije, creo que necesitamos unas brigadas médicas porque ya vemos cómo están funcionando, ¿no? El gobierno de Lazo. Entonces, ahí organizamos las brigadas y todo. Entonces, yo estaba en la Casa de la Cultura. Por el día que se tomaron la Casa de la Cultura, cuando dijeron, ay, es que hay armas en la Casa de la Cultura, hasta ahora no encuentran una sola arma.
fueron a la Casa de Cultura y se tomaron, amaneció tomada, porque era uno de los espacios que sabían que era estratégico, porque en el 2019 albergó un montón de manifestantes, a madres con sus hijos, y bueno, ya luego podremos debatir sobre si este tema que siempre dicen, ay, ¿por qué llevan a sus hijos entonces? Pero bueno, para ya sintetizarles la cosa, no hacerle muy larga, llegamos ahí en la Casa de la Cultura y todo, iban a entrar los policías, y yo era el líder de esa brigada, entonces yo voy, salgo y hablo con el capitán, ¿qué sería? Capitán general, ya ni me acuerdo, en ese momento me acordaba hasta el nombre. Y le digo, ¿sabe qué? Estamos aquí como brigada médica para que no nos lleven presos, porque ya era toque de queda y ellos iban a matar, a entrar ahí y sacarnos a todos. Entonces estábamos como brigada médica humanitaria. O sea, si ustedes le hieren, nosotros también le vamos a atender a usted, como le vamos a atender acá. Así que tranquilos. Y el capitán dijo, sí, todo bien. Bueno, y ahí es donde recibo una llamada, mientras yo estoy ahí. Y me llamaron desde la Asamblea Nacional, desde una secretaría de la Asamblea. Antes una amiga ya me había preguntado, oye, ¿te interesaría como conversar acá en la Asamblea? Una amiga que era asambleísta alterna, que yo la conocía porque ella hizo militancia en la universidad también. No éramos de la misma línea, pero ella lo hacía y ahí la conocí. Y claro, le dije, claro, con gusto. O sea, ustedes díganme cuándo lo haríamos y de una. Y ellas, y ya pues me llaman y me dicen sí, para ya programar, para ya cuadrar. Digo, con todo gusto. Y digo, pero ¿sobre qué quieren principalmente que hable? Porque decían, claro, va a haber gente que va a hablar desde la parte de los empresarios, va a haber gente que va a hablar desde los trabajadores, desde la Casa de la Cultura que fue tomada igual, de todos los abusos, ¿no? Y querían una parte solo de estudiantes. Porque igual necesitaban hacerlo lo más cortito posible. Porque en las comisiones generales cada asambleísta puede invitar al que le dé la gana. Pero querían que sea muy sintetizado para rápido bajarse el decreto, porque si no, y al final Lazo sí ganó, porque el man se bajó el decreto y puso otro. Fue una locura. Bueno, la cosa es que yo digo, bueno, y me dicen, céntrate principalmente en educación. Y yo, pero ¿puedo hablar de otros temas? Me dicen, sí, dale. Nada más, y eso destaco mucho porque nunca recibí como una presión o una guía de, oye, porque yo podía ir a hablar ahí a favor de Lazo, ¿cachas? O podía ir a decir tontería y media. Nadie nunca ni siquiera me pidió revisar ni nada, o sea, ni leer, ni una preview de mi discurso como tal. Y eso fue muy chévere. Entonces ya, llegué a la casa después de estar ahí, de atender, se tomaron la Casa de Cultura, saltaron las verjas, luego el ministro Carrillo, que ahora ya es asambleísta electo, que no se va a poder posesionar evidentemente, porque fue destituido por sus actos en contra de la administración pública. Entonces él dice, hasta ahora niega, y dice, nunca un policía entró a la Casa de Cultura. Yo con mis propios ojos veía cómo se saltaba en las verjas, tengo fotos y todo, le mostré en ese momento al ministro Carrillo. Y bueno, un enfrentamiento que también tuvimos con él en la asamblea, en otro espacio. Pero ya para terminar, ya voy a mi casa. Estaba ahí todo casual y me quedé, o sea, no dormí ese día. Pasé escribiendo ahí el último discurso porque aparte tenía que entregar deberes. La universidad sí se portó re mal en ese sentido con los estudiantes. O sea, digamos, una universidad que estaba con el pueblo y que sabía que había muchos estudiantes que estaban trabajando, no solo de medicina, porque habían los voluntarios que organizaban las donaciones, que organizaban la comida, que cocinaban las cocinas comunitarias. Les valió, ¿no? Les valió y dijo, no, siguen clases normalmente. Entonces yo era con el audífono a un lado recibiendo la clase online y por el otro ahí atendiendo a los pacientes y por el otro también mandándome mi consigna. O sea, no se pausó nada. Nada, nada. Exacto, eso no sabía. Nada pasa, imagínate. Yo también pensé que fue claro, es como... Tú ves ves una tele, ves que se están lanzando bombas lacrimógenas ahí en la calle frente a la Universidad Central y dices, ni cagando, está en clases. O sea, online, ¿no? Claro. Pero igual, o sea, era como... Y había tanta gente que estaba dedicada justo a atender, a preocuparse por la gente ahí. Literal, el país incendiado, desesperado, y la universidad en clases normales, no hay ningún problema. Entonces, pero yo sigo, hasta prueba me tocó dar, loco, ahí, agachándome de las balas y dando la prueba. Terrible. Pero bueno. Estábamos ahí en las brigadas y luego ya me tocó ir a la asamblea. Fui a la asamblea. Ahí fue algo muy interesante. Son cosas que pasan en la vida. Mi papá, esto es la primera vez que voy a contar, nunca lo he contado. Mi papá me decía, no, hijo, que ya les van a llevar a presos a todos los asambleístas, porque había muchos que, o sea, los militares se tomaron al final la asamblea, que están militarizando, que hijo, te van a llevar preso, te van a matar, que no sé cuantito, y no quería que vaya, ¿no? Claro. Y no es que yo tampoco pida permiso, pero claro, o sea, igual era como una postura de mi padre. Y yo le digo, no, padre, tranquilo, no va a pasar nada. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Las cosas sí están heavy, me llaman. Luego de eso yo, como diciendo a mi papá, papá, no digas tonteras.